Mi nombre es Idarmis Torres y voy a estar hablando sobre mis propuestas para seguir estudiando las células MCF7 y MDA. En el laboratorio de biología celular molecular estuvimos estudiando las dos líneas celulares MCF7 y MDA. Estas dos células se distinguen ya que MCF7 es positiva para el receptor de estrógeno, por tanto se puede dar un tratamiento de hormona para controlar la proliferación, pero en MDA no se puede hacer lo mismo ya que es triple negativa y por tanto es un mejor modelo para la quimioterapia. En mi estudio me quiero enfocar en estudiar una droga inhibidora de acetilasaldistona, ya que en el laboratorio nos enfocamos más en el cambio epigenético de la metilación, que es un cambio epigenético mucho más estudiado, pero no nos podemos olvidar que la acetilación es un cambio epigenético bien importante y que se está estudiando mucho en el cáncer. Así que propongo en mi estudio determinar la viabilidad de las líneas celulares MDA y MCF7 al ser expuesta a esta droga, valproic acid, que es un inhibidor de acetilasaldistona. También se ha visto que el valproic acid es un inhibidor de estas diacetilasas, pero a la misma vez tiene efectos en la metilación del DNA. Por tanto, dentro de la propuesta quiero también estudiar el valproic acid, si este tiene algún efecto en el estado de metilación de estas células. Primero que todo, quiero empezar hablando un poco de lo que son las histonas. Las histonas es eso que vemos en esa flechita, están marcadas. Son unas proteínas que su función es enrollar el DNA, ya que el DNA es bien largo y para que quepa en el núcleo debe estar bien compacto. Pero existen estas acetiltransferasas que lo que hacen es poner estos grupos acetilos, ¿verdad? Estos grupos acetatos, quise decir, en las lisinas, en estos residuos de lisina de estas proteínas que se llaman histonas. Al poner estos grupos acetatos, lo que hacen es que abrimos la cromatina y por tanto se pueden transcribir esos genes que son bien importantes para el control celular. La función del valproic acid es inhibir el proceso de quitar estos grupos acetatos y por tanto mantener esta cromatina abierta. Pero como mencioné, además de esa función, tiene la función de metilar. Tiene una función de desmetilar, ¿verdad? Globalmente. Aquí vemos un gen que está metilado y cuando se trata con BPA se ha visto que hay una demetilación. Ok, entonces mi hipótesis sería que dosis apropiadas de valproic acid en las dos líneas celulares de cáncer causarán una disminución en la viabilidad de estas células cancerosas e inducirá demetilación en las mismas, mostrando upregulation del gen P53 que usaremos como marcador. Quiero trabajar con el P53 ya que es un tumor suppressor gene que se ha visto en breast cancer, y viendo la metilación en el P53 podríamos ver, o sea, si vemos el estado de metilación en el promotor de P53, podríamos ver o comprobar si el BPA de hecho tiene un efecto de metilasa, además de ser un inhibidor de acetilasaldistona. Así que quiero ver también si el BPA, para probar una de mis hipótesis, quiero hacer un cultivo de células de MDA y MCF7. ¿verdad? Vamos a poner un grupo control y un grupo experimental. ¿verdad? Aquí es el grupo experimental de BPA con MDA y se va a tratar con 8 milimolar de BPA por 48 horas. Y se espera que al ser tratadas con BPA disminuya la viabilidad. Y al ser tratadas
la misma concentración de la droga por 48 horas en MCF7, al ser incubada con MCF7, la viabilidad también va a disminuir. Esto se basa en un estudio que pues se llamaba el efecto del BPA en la viabilidad de la línea celular MCF7, y los resultados muestran que hay una disminución, que de hecho hay una disminución en MCF7. Este es nuestro grupo control, y con 8 milimolar, que es la concentración con la que quisiera trabajar, vemos que a las 48 horas, que es la barrita anaranjada, hay una disminución en la viabilidad. Este estudio es específicamente con MCF7, pero mi estudio quiere trabajar también con las células MDA, ya que no necesariamente va a pasar lo mismo. Este estudio explica que se ha visto que hay células cancerosas que tienen una respuesta transcripcional que mitiga el efecto de estos inhibidores de acetilaceitona. Así que si tratamos las dos células, MDA y MCF7, yo esperaría un cambio, ¿verdad?, de una disminución en la viabilidad de la célula. Pero al este estudio hablar de que hay células cancerosas que resisten a los efectos de estas drogas, pues podríamos ver que tal vez las MDA tal vez no tienen ningún cambio en la viabilidad. Por tanto, esto es lo que yo quisiera probar. Aunque mi hipótesis dice que sí va a haber un cambio en la viabilidad. Así que mi approach sería hacer un cultivo celular de control experimental de MDA y MCF7. Vamos a teñir las células con Trypan Blue y se van a contar en el hemocitómetro para calcular la viabilidad celular. Y teñir las células con Trypan Blue, pues lo que hace es que estas células que están muertas las podamos contar, ya que se van a ver azul, y nos va a ayudar a determinar si están muertas, si están vivas, y al final calcular su viabilidad. Vamos a llevar a cabo una extracción de DNA y RNA, cuantificar RNA, para poder llevar a cabo un PCR específico de metilación, y lo vamos a hacer para ambas cepas. Y luego el producto de este PCR lo vamos a correr en un gel de electroforesis para ver el estado de metilación y la expresión de P53. Al yo llevar a cabo el PCR específico de metilación, vamos a usar unos primers que son específicos para los promotores metilados y no metilados de P53, y lo que esperaríamos es que al ser tratados con BPA hay una disminución en la metilación. Por tanto, veríamos una banda de metilación en la MCF7 controles y MDA controles, y al ser tratadas con BPA vamos a ver una disminución en la metilación y un aumento en la banda de unmethylated y por tanto una mayor expresión de P53. Por tanto, si se tratan las células con BPA, con valproic acid, vamos a ver un aumento en la expresión de P53. Y eso sería bueno, ya que esto es un gen supresor de tumores, y por lo tanto tendríamos mayor control celular. Esto podría conducir a apoptosis, ¿verdad? Y sería un tratamiento que podría ser efectivo para controlar ambas células, la MCF7 y la MDA. En la bibliografía tenemos varios estudios. El primer estudio, este estudio estudia el valproic acid y cómo modula la metilación en las células humanas de hígado. En este segundo estudio estaban viendo la hiperacetilación de P53 inducido por valproic acid. En el tercero vieron los efectos de valproic acid en la viabilidad de la línea celular MCF7.
Y en el último se estudió cómo algunas células están siendo resistentes a este tipo de droga. Así que muchas gracias por su atención y eso sería todo.